Hola, qué gusto que visites nuevamente el canal. La semana antepasada abordé el tema de la participación política y algunas características de quienes participan, pero dejé de lado a los grupos y movimientos como un canal de participación, integración e identidad. Así que hoy abordaré este tema. Comenzamos. Los movimientos colectivos son una de las modalidades de participación política que ha dejado a un lado la participación a través de vías más institucionalizadas, como los grupos de interés y los grupos de presión. Los grupos de interés son aquellas agrupaciones constituidas por individuos u organizaciones que buscan influir sobre el poder público y las decisiones para la satisfacción de sus intereses, como los sindicatos. Y los grupos de presión son grupos que buscan influir en el aparato estatal o en las organizaciones políticas utilizando los recursos económicos, el chantaje o los medios de comunicación para conseguir algún beneficio, pero que en esencia no desean el control directo del poder político, sino solamente influir para presionar en la toma de decisiones y así incidir en la vida política y social del sistema. Ejemplo de estos son las iglesias, empresarios o la academia. También se les conoce como grupos de cabildeo o lobbying. Sus ventajas o desventajas en torno a la influencia y propia existencia se valora desde la congruencia con las normas culturales que pueda presentar la sociedad en ese momento. Entonces te preguntarás, ¿qué son los movimientos colectivos? Bueno, estos movimientos tuvieron un auge en el año 68, o más bien una explosión, con los movimientos estudiantiles, una etapa en la que surgieron diversos acontecimientos paralelos en varios países como protestas o manifestaciones más o menos organizadas con la intención de cambiar algo en el sistema. Por otro lado, un concepto primordial para entender la constitución de los grupos y movimientos es el pluralismo. Este bichito de mi opinión cuenta y mis sentimientos cuentan es una reproducción constante en las democracias, pero así como mis opiniones y las opiniones de mi grupo cuentan, hay otros grupos que tienen sus opiniones y bueno, aquí se termina siendo una melcocha porque todas las personas quieren posicionar sus demandas o intereses y que se produzcan beneficios para ellas. A esto se le llama nivel de competencia, que permite la manifestación, mantenimiento y o transformación de la democracia. Déjame aquí me paro tantito, porque si únicamente relacionas la democracia con las votaciones, debes ir al video que te dejo por acá arriba. Bueno, continúo. Te decía que el nivel de competencia es una consecuencia de la pluralidad y que es benéfico para la democracia. Así, las personas tienen la oportunidad de adherirse o afiliarse a los grupos que consideren que conectan con sus intereses, con sus ideas o con la percepción que tienen sobre la realidad. Pero también te vas a encontrar algunos grupos que por las condiciones sociales, económicas o políticas son exclusivos para personas que tienen las mismas condiciones, que en ocasiones también terminan chocando con otros grupos. No quisiera pecar con generalizaciones, pero por ejemplo, aquellos enfrentamientos que existen entre grupos religiosos y movimientos LGBTIQ o de frentes feministas. La articulación de los intereses se da precisamente en este contexto, pues la manera en la que las personas que forman parte de la comunidad comunican a quienes detentan el poder sus preferencias y exigencias. Aún dentro de los grupos, siempre existirá una valoración por parte de las y los integrantes, así como de aquellas personas de la propia comunidad que serán reconocidas como free riders o viajeros gratuitos, debido a que no formarán parte activa de las acciones de los grupos por consideraciones de costo-beneficio, pero que al final terminarán disfrutando de los beneficios por las acciones de los grupos o los movimientos. Los grupos pueden ser clasificados en función de las articulaciones de los intereses, y estos son los grupos anómicos, que emergen fuera de las reglas o sin reglas, y lo hacen cuando aquellas personas que tienen el poder han evadido las exigencias, y es así como recurren a la organización de tumultos, revueltas, saqueos o en los casos más extremos, los asesinatos. ¿Ya te acordaste de alguno? Los grupos de interés no asociativos se fundamentan en la etnia, religión o parentesco. Prácticamente la tienen quienes integran similitudes que los ayudan a fundar las bases para consolidar la movilización social. Prácticamente existe una identidad que es compartida por las personas que se agregan al grupo. Se tienen también los grupos de interés institucionales. Son grupos formalizados que tienen una estructura bajo la que fundamentan sus intereses y defienden sus privilegios, lo que se da a raíz que son instituciones que tienen la intención de perdurar.
Esta comunidad de intereses se da en un proceso histórico inevitable de transformación del sistema político, y las personas que son miembros lo hacen solamente adhiriéndose a este tipo de agrupaciones, y ya sean fieles de una religión, militares o burócratas, son los ejemplos más precisos que puedes encontrar. Por último, tenemos a los grupos de interés asociativo, como las organizaciones profesionales, como los colegios de abogados o los colegios de economistas, las asociaciones culturales o los sindicatos. Estos grupos surgen tras la pluralidad de intereses que se organizan para protegerlos o promoverlos para así, de manera esencial, valorar las exigencias y preferencias de las personas afiliadas. Entonces podríamos afirmar que los movimientos y las agrupaciones tienen en sí una reinterpretación de la manera en que las personas nos relacionamos con otras y con el propio entorno, pero que también son un reflejo directo de la realidad que cada persona vive, lo que en suma lleva a los diversos deseos de cambio colectivo que pueden ser ejercidos por canales más o menos legales, dependiendo del tipo de participante que contenga cada agrupación. Los movimientos tendrán como ejes principales la movilización de los recursos, las posibilidades y alcances de sus agregados, así como las redes que pueden establecerse entre otros grupos. Hoy por hoy todavía no se puede hablar de una democracia perfecta, y es precisamente por la pluralidad, porque donde una minoría busca un cambio, una mayoría postula conservar el régimen, y aquí se encuentra una dualidad discursiva, donde a los movimientos les queda orientarse hacia los objetivos del conflicto y no al conflicto mismo, con la intención de conservar o alcanzar este cambio modificando las normas o procedimientos, o los movimientos que buscan acceder a crear nuevos canales para la participación. Y si quieres un poco más de acción, tendremos aquellos movimientos que buscan reorientar la organización social, transformando el método de producción y alterar las relaciones de clase. Ya como último, te invito a reflexionar sobre el alcance que tienen las redes sociales en el surgimiento de los movimientos. Si bien en ocasiones ya no existe una estructura compleja, ahora las redes sociales permiten estar detrás de un dispositivo apoyando o demeritando algún movimiento, sin la necesidad de participar directamente. Pero también se tiene el problema de que termina siendo influenciada o influenciado por las tendencias que en muchas ocasiones nos llevan a ser participantes desinformados. Es todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir. Si tienes dudas o sugerencias, puedes ponerte en contacto a través de las plataformas y no olvides pasar por el perfil de Instagram para ver las infografías. Nos vemos la próxima.